¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Línea Médica. Yo soy el doctor Jorge Tapia y bueno, hoy vamos a platicar todo sobre las varices. Usted lo ha pedido. Es para usted este programa. Quédese con nosotros. Las varices. Vamos a este reportaje y regreso en un momento más. Las varices son venas dilatadas que se inflaman y se elevan a la superficie de la piel. Pueden ser de color morado o azul oscuro y parecen estar torcidas y abultadas. Se caracterizan por la incapacidad de establecer un retorno eficaz de la sangre al corazón. Las más habituales son las de los miembros inferiores. Las varices se forman cuando las válvulas venosas no cierran bien, entonces la sangre comienza a acumularse en las venas. Las varices se pueden encontrar en otros sitios como el esófago, varices esofágicas, región anal, hemorroides o almorranas, o en testículos. Las varices afectan a 1 de cada 2 personas mayores de 50 años. Son más comunes entre las mujeres que entre los hombres. Algunos factores de riesgo son obesidad. Unas piernas de textura gruesa requieren mayor aporte sanguíneo por parte de las arterias, que luego tiene que ser drenado por las venas, lo que favorece la sobrecarga de estas y el fallo precoz. Sedentarismo. El sedentarismo no favorece la contracción muscular ni la puesta en funcionamiento de la almohadilla plantar. Se provoca un mayor estancamiento de sangre y una mayor sobrecarga valvular, lo que facilita la aparición de las varices. Trabajos prolongados de pie. Hay poco ejercicio muscular y además el sistema de retorno debe trabajar siempre en contra de la gravedad. Anticonceptivos. Provocan retención de líquidos y también favorecen, de forma específica, el fallo de las válvulas de las venas reticulares. Antecedentes personales o familiares de varices. El ejercicio, la pérdida de peso, la elevación de las piernas al descansar y no cruzarlas al sentarse pueden ayudar a impedir el empeoramiento de las varices. Utilizar ropa holgada y evitar estar de pie por periodos prolongados también puede ayudar. Si las venas son dolorosas y si le desagrada su aspecto, el médico puede recomendarle procedimientos para eliminarlas. Estamos de regreso y bueno, buen reportaje esto sobre las varices. ¿Qué son las varices? Y bueno, quédese con nosotros, vuelvo a repetir. Va a ser un programa muy interesante para usted y toda su familia. Si es mujer, con mucho mayor razón. Hoy tengo de invitado y quiero dar las gracias a ambos médicos. El doctor Abel Jiménez Armas, médico angiólogo, especialista en todo lo referente al sistema vascular. Bienvenido, doctor Abel Jiménez. Gracias, doctor Tapia, una vez más por la invitación. Y también tenemos la presencia del doctor Jaime Azuela Antuna. Él es médico familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bienvenido. Muchas gracias, doctor, nuevamente por su invitación. Bueno, y para arrancar este programa con el interés que siempre hemos tenido aquí, y gracias por venir, por sus tiempos tan importantes e interesantes, doctor Abel Jiménez Armas, ¿qué son las varices? Algo sencillo para la gente. Claro, que lo comprendan bien el público, sí, que tan amablemente nos escucha y nos da su tiempo también. Las varices es la dilatación anormal de una vena y esta varices es una insuficiencia venosa o la incapacidad que tiene el sistema venoso para regresar la sangre al corazón. Las varices, por tanto, como se mencionó anteriormente, generalmente se presentan, y del tema que vamos a tratar es las varices de los miembros inferiores, sin tocar las varices esofágicas o las varices hemorroidarias. Entonces, varices es la dilatación de una vena secundaria a una incapacidad que tiene este sistema venoso para regresar la sangre, con la consecuencia dilatación de la vena, el estancamiento, los síntomas y las complicaciones de los mismos. Claro. Algo de historia, doctor. Por ahí se menciona en alguno de los libros que se escriben sobre el hecho de ser, en esta especie humana, el ser hombre. Sí. El varón, la mujer en general, las varices aparecen desde que el hombre decide ponerse de pie. Entonces, ningún animal de 4 patas tiene varices. Entonces, las varices es exclusiva del ser humano. ¿Y esto por qué? Porque la sangre tiene que regresar. Para ir al pie tenemos el corazón que impulsa la sangre, pero para regresar la sangre del pie al corazón es mucho más difícil. La sangre tiene que vencer
varios obstáculos, entre ellos la posición misma erecta. Entonces ahí esa situación va generando que se vaya estancando, que la vena se vaya dilatando. Entonces, fácil, las varices existen desde que el ser humano decidió caminar en 2 patitas. Así de fácil. Doctora Azuela, ¿hay alguna clasificación? Muchas personas a lo mejor pudieran interesarse en, bueno, ¿cuántos tipos de varices hay? Yo tengo de un tipo, yo tengo de otro tipo, mi vecina le salieron unas bolas, otras tienen de otro tipo. ¿Hay alguna clasificación? Sí, en efecto, para poder clasificar las varices depende del estado de su apariencia en primer término, que es como normalmente las podemos percibir. Es muy común encontrar varices pequeñas o aquellas que llamamos como arañas o telangiectasias, que son esas pequeñas venitas que se pueden ver en los muslos, principalmente, aunque se pueden aparecer en cualquier parte, hablando de los miembros inferiores, que serían las del menor grado, son los vasos más pequeños. El grado va aumentando de acuerdo a la tortuosidad o al aumento que tienen estas venas. Podemos ver, como ya mencionaba, hay personas que tienen venas muy dilatadas con bolas, que serían pues, ya los casos más avanzados. Obviamente, en cuanto a la clasificación de las varices, es muy importante señalar que independientemente de la apariencia, no siempre están correlacionadas a los síntomas. Puede haber varices muy prominentes sin que produzcan muchos síntomas. Entonces, es muy importante ver que independientemente del grado en el que se encuentre, es importante llevar una evaluación inicial para saber en dónde se encuentra el problema. Ya mencionábamos que la principal dificultad es el retorno venoso de la sangre hacia el corazón, pero efectivamente puede haber problemas tanto en la circulación superficial, que es la que nosotros apreciamos más, y son las varices que nosotros podemos ver, pero el problema puede ser también la circulación profunda. Entonces, el hecho de que existan varices de uno u otro grado no necesariamente indica dónde se encuentra la lesión. La evaluación nos ayuda a identificar dónde está la lesión y sobre todo tiene implicaciones con su tratamiento. No todas las varices se tratan de la misma forma. Claro. Doctor, a ver, Jiménez, si en me cuanto permites, doctor, fíjate esto. que, por ejemplo, la gente en general dice, bueno, le da lo mismo, simplemente tengo varices, ¿sí? Sean pequeñas, sean, dice el doctor, son telangiectasias, varices reticulares, grandes varices, o inclusive personas que tienen todos los síntomas de varices sin que se le noten sus varices. En general, hay una clasificación que manejamos los angiólogos, SEAP1, que no sería útil para nuestro público. Simplemente nosotros identificamos varices primarias y varices secundarias. Varices primarias cuando estas dependen meramente de un territorio venoso superficial, y varices secundarias, aquella mujer que tuvo una trombosis venosa profunda y que se obstruyó ese sistema venoso profundo, se dilatan las venas superficiales de nuestro cuerpo y entonces parecerían varices, pero no, están compensando, ¿verdad? Están compensando la obstrucción del sistema venoso profundo. Lo que dice el doctor es muy importante, entonces hay que clasificar. En cuanto a clasificación, de manera práctica para la gente es, primero aquellas personas que tienen todos los síntomas de varices, de las cuales vamos a hablar enseguida, aquella chica de 17, 18 años que empieza su periodo menstrual y que se nota algunas venitas, arañitas que le impiden ponerse la faldita, bueno, también para ella es un grave problema. Bueno, son varicitas sencillas, varices un poquito más gruesas o reticulares, varices azules que no requieren cirugía, que se traten de alguna manera, las grandes varices que parecen cacahuates o chorizos ahí en las piernas y las varices complicadas. Vamos a hablar luego cuáles son esas complicaciones de las varices. En términos generales, doctor, yo creo que identifica para la gente, en lo práctico. Tengo los síntomas, tengo venas chiquitas, tengo venas medianitas, tengo grandes varices, tengo complicación de las varices. Esas cinco etapas o grados de varices nos quedaría para retener, que nuestro público retenga el grado de varices. Sí, claro, porque tenemos pacientes y más mujeres que dicen, doctores, que yo tengo variz interna. Exacto. Y entonces esa mención de esa varices interna es cuando viene el... ¿Qué es? Dice, bueno, ¿variz interna? Yo creo que yo le pregunto, le devuelvo la pregunta a la gente. ¿Quién tiene usted por variz interna? No, pues es que la que no se salta. Ah, entonces telangiectasias, venas reticulares, no la que nomás se ven así las arañitas. Y variz externa ya cuando se nota, mire, estas grandes varices que tengo, esta es la variz externa. Ah, entonces estamos de acuerdo. En ese sentido sí. Sí estoy de acuerdo que sea variz interna la que nada más se ve que
podría ser estética inclusive, que también da síntomas, da síntomas. Y las grandes varices es la variz externa. Podríamos dejarlo así como, vamos, 7 de cada 10 mujeres tienen claro el concepto de lo que es variz interna y variz externa. Claro. Otras las confunden. Bien, vamos a ver los factores de riesgo, porque es muy importante, se mencionaba ya en la cápsula de entrada, algo muy interesante. Quisiéramos que los mencionara cuáles son los factores de riesgo para desarrollar varices. Sí, pero yo creo que hay un factor hereditario importante. En nuestro medio todavía, ahorita estamos atendiendo mujeres que todavía tuvieron 4, 5, 6, 10, 12 hijos. Entonces, la multiparidad es un factor importante. Ya se mencionó la obesidad, el estar mucho tiempo sentado y sobre todo mucho tiempo de pie. Si vamos a ver, si son las mujeres, sería los factores hormonales, la multiparidad, la obesidad, generalmente son esos factores. Y en el varón, estar atrás de un mostrador, por eso tenemos varices en el carpintero, en el cocinero, en el panadero, el tendero, gente que está en un espacio muy corto con poco movimiento. Entonces, ahí es donde no hay esa actividad muscular que bien se mencionó en la introducción. Entonces, esos son los factores que agravan o que favorecen la aparición de las varices. Claro. Doctora Azuela, en cuanto al médico de primer contacto, vaya, la primera vez que va la paciente, porque tiene ya un problema vascular, ¿qué es lo que se le checa? ¿Qué es lo que se le pregunta? ¿Cómo empieza esto? Bien. Esta historial, por decir así, de esta paciente. Bien, una vez que llega alguna paciente o algún paciente con la queja acerca de varices, primero tendríamos que identificar el inicio, la evolución que ha tenido esto. Nota al margen, antes de iniciar, si el paciente no viene por esto, hay pacientes que ya están muy habituados a la enfermedad, incluso consideran la sintomatología como algo normal dentro de su vida diaria. Es muy común que lleguen acusando algo de cansancio en las piernas o sensación de pesantez, sin que eso les llame la atención. O sea, lo consideran como algo normal, sentir cansadas las piernas. Muchas de las veces es el primer signo que nos llama la atención para buscar ese tipo de problemas. Obviamente cuando el problema es muy evidente, cuando tenemos ya las varices complicadas o las varices visibles, pues es más sencillo llegar a esto. Tenemos que empezar por el inicio de la enfermedad, por los síntomas que acompañan la enfermedad, que ya les mencionaba, algunos son la sensación de cansancio, aunque puede ser la sintomatología muy variable. Puede ir desde dolor, sensación de entumecimiento, algún adolorimiento que le llamamos como dolencia o riuma, sin necesidad de que sea un dolor como tal. Puede haber comezón, calambres nocturnos, también puede haber otro tipo de manifestaciones, como ya veíamos del cansancio, y sobre todo esto hay que relacionarlo con la actividad. Hay factores que no se pueden modificar, como ya lo mencionaba el doctor Jiménez, como lo es la edad, el sexo y algunos otros, pero hay otros como la actividad, que son factores que es muy importante indagar para poder saber si ese es el origen o si es un factor que nos está contribuyendo a que este problema se presenta. La actividad física es de los factores más importantes. Incluso en el tratamiento y en las consideraciones terapéuticas, la actividad física es primordial para que se pueda tratar este problema, ya que ya hablaremos más adelante del tratamiento, pero como causa primordial la actividad física es importante porque los músculos al momento de contraerse favorecen el retorno venoso desde las partes más bajas del cuerpo. Claro. Vamos a continuar en un momento más, si me lo permite, vamos a ir a la pausa comercial y regresamos en un momento más. Volvemos, estamos hablando sobre varices. Quédese con nosotros. Regreso. ¿Sabías que? Las varices son muy comunes. Normalmente causan pocos signos y síntomas. A veces causan dolor cuya intensidad varía entre leve y moderada, coágulos de sangre, úlceras en la piel y otros problemas. Ah, sí, pues le salen a las señoras, ¿no? Pues cuando caminan mucho, ¿no? ¿Sí? No. Sí, pues venitas que salen en los pies, las piernas, todo.
Sí, por supuesto, son problemas de congestionamiento de las venas, por cuestiones que tienen que ver por herencia o por cuestiones de la edad, etcétera. Congestionamiento. Yo creo que son unas venas que a veces se nos desarrollan por afuera y a veces internas. Entonces hay que tener mucho ejercicio para que no se nos recargue esa sangre que se acumula dentro de las venas. ¿Sí? Pues las varices son venas alteradas del cuerpo que se pueden prevenir con un tratamiento, con un cuidado de la piel, pienso. Son una, bueno, ¿cómo te lo describo? Son como una obstrucción en las piernas, por falta de circulación. ¿Cómo no? Son enfermedades de parte del cuerpo de la mujer. Sí. ¿Sabe por qué surgen? Mala circulación en algunas ocasiones. Bueno, hasta donde yo tengo entendido es toda la variz que sale en la pierna. ¿Sabe por qué salen? Pues por falta de ejercicios, pues cosas que comemos que nos van obstruyendo ahí, las grasas, todo eso. Estamos de regreso y estamos platicando todo sobre las varices con el doctor Abel Jiménez Armas y con el doctor Jaime Azuela Antuna. Bueno, es muy importante que usted esté con nosotros, siga esta programación sobre la salud venosa. Hoy es las varices, vuelvo a repetir. Doctor Abel Jiménez, ¿por qué padezco varices? Siempre es la pregunta de que alguna muchacha, una mujer soltera, todavía no casada, guapa, Sí. no sé, dice, oiga doctor, bueno, pues ¿Yo ¿por qué tengo varices? ¿Yo por qué? Voy a empezar, yo creo que 7 de cada 10 mujeres tienen algún tipo de varices. 7 de cada 10 mujeres. Y bueno, pues el por qué, simple y sencillamente la condición, yo le digo, ¿por qué? Pues te regla cada mes, usted se embaraza. Estoy soltera, bueno, pues, pero regla cada mes, es un factor importante. Y bueno, pero es que mis hermanas no tienen, mi madre no, yo tengo varices. Yo creo que un factor importante, por ejemplo, muchas secretarias, muchas personas tienen golpes en las caras laterales de la pierna. Viene un morete y después del morete, ese rompimiento de ese pequeño vaso, aparece una telangiectasia, aparece una pequeña varícula, una variz que va a evolucionar invariablemente hacia su agrandamiento, va a seguir creciendo. Y empieza el problema. Entonces hay quien hace un verdadero drama por una vena muy chiquita. Entonces hay quien tiene enormes varices y no se queja. El por qué tengo varices es una respuesta que, ¿por qué yo salí morenito, verdad? O sea, o por qué yo soy calvo, o por qué tengo canas. Son factores que realmente no están al alcance de una respuesta lógica, científica. Simple y sencillamente investiga alguno de esos factores de riesgo. Bueno, ¿qué hace usted en su vida? ¿Tiene periodos menstruales normales o tiene alteraciones hormonales X, verdad? ¿Toma usted pastillas anticonceptivas? Vamos a indagar esos factores que se pueden asociar a la presencia. Oiga, recuerdo muy un día, bueno, en tantas ocasiones, oiga señorita, ¿y usted toma pastillas anticonceptivas? Bueno, la mamá casi me, oiga, ¿qué quiere? No, permítame, es que tiene algo de tuvo acné. Entonces van al dermatólogo, a la dermatóloga les indican el famoso Diane, cualquier anticonceptivo para tratar el acné. Entonces muchas veces es una pregunta obligada dentro de la angiología saber si la persona tomó hormonales para regular un ciclo menstrual, para tratar acné, para X circunstancias, no necesariamente que tenga actividad sexual, pero es un factor, yo creo que en las jovencitas es el factor más importante que favorece y que desarrolla la presencia de este tipo de varices. Ya en la mujer en etapa reproductiva, que tiene 1, 2, 3 embarazos, pues es obvio que, doctor, con mi primer embarazo me aparecieron algunas, con el segundo se agravó y ahora con el tercero pues me puso muy mal. Entonces es progresivo. Y vamos a ver después cómo se va, cuál es el mecanismo de la formación de esas grandes varices. Claro. Doctor Azuela, en cuanto a esta malformación que hablaba el doctor, ¿cómo se va desarrollando esta vena o esta varices? Primer embarazo, hay problemas, segundo embarazo, se vuelve a presentar, pero sin embargo hay muchas personas o muchas mujeres que dicen, oye doctor, ¿me puedo volver a embarazar? Tengo varices, me da miedo embarazarme. Bien, para hablar de los cambios que se suceden en las venas para el desarrollo de las varices,
nos volvemos a poner en esta situación de qué es lo que ocurre. Recordando que la sangre tiene que bajar desde los pies, tiene que viajar desde los pies hasta el corazón. Entonces todo ese trayecto hay que vencer la fuerza de gravedad. Cuando este sistema se ve en dificultades, y esto es porque, les pongo un ejemplo muy sencillo. Alguna vez yo creo todos hemos tomado una rica bebida refrescante en bolsa. Si usted oprime la bolsa, el agua va a subir por el popote. En el momento en el que usted suelta la bolsa, vuelve a bajar ese nivel de agua. En las piernas ocurriría lo mismo. Con cada contracción del corazón, la sangre se eleva y cuando el corazón deja de latir, esa sangre regresaría. En las piernas ocurre que se desarrolló, después de que el hombre se le ocurre ponerse de pie, un sistema de válvulas unidireccionales. Eso quiere decir que la sangre sube en algún momento dado y se detiene cuando deja de latir el corazón. En el mismo ejemplo de la bolsa, si nosotros apretamos la bolsa y sube el chorro de agua, si nosotros apretamos en el popote y soltamos la bolsa, esa agua se va a quedar ahí, por arriba de la obstrucción. Eso es lo que hacen las válvulas, impedir que la sangre regrese. Cuando alguna de las válvulas tiene algún problema y esa sangre refluye, eso empieza a generar que se empiece a congestionar la parte por detrás de la obstrucción o de la disfunción. Entonces se empieza a acumular el líquido, que en este caso es la sangre, y las paredes de los vasos empiezan a distender para tratar de contener esa sangre. Entre más líquido y más permanencia exista de esa sangre, la vena va a ir perdiendo el tono de sus paredes, esto va a hacer que se deforme, por eso empezamos a ver venas visibles que todavía contienen el trayecto recto. Después empezamos a ver venas un poco más tortuosas, que son esas que tienen como forma de serpiente, y posteriormente vemos ya venas tortuosas y aparte llenas de bolas, porque ya están completamente dilatadas y llenas del líquido, que en este caso es la sangre. Así es como se vienen dando estos cambios. Obviamente no todo reside en lo que es la insuficiencia valvular, aunque se reconoce como un efecto primario. Pero ya mencionaba el doctor, puede haber obstrucciones como una trombosis profunda, o bien lo que ocurre en el embarazo cuando el bebé ocupa un espacio que está comprimiendo el retorno venoso, y esto ocasiona que, si bien el sistema valvular se encontraba sano, estas dificultades anatómicas o bien de obstrucción hacen que la sangre de todas formas se empiece a estancar, y eso a fin de cuentas acaba por terminar con el sistema valvular, por darle una disfunción y por generar todos esos cambios. Claro. Doctor Abel Jiménez, en cuanto a los cambios de la vida en la menopausia o antes de la menopausia, quisiera preguntarle, entonces, ¿los anticonceptivos producen varices? Se tiene una gran controversia. Los ginecólogos dicen que no, poco a poco están aceptando que sí. Los angiólogos lo sabemos. Sabemos que los anticonceptivos juegan un papel importante en la aparición de estas varices. Las varices tienen cierto tono, entonces los estrógenos, los progestágenos le dan ese tono a la vena. Pongo un ejemplo muy sencillo. Un poste de luz necesita unos tirantes para que el poste se mantenga en cierta posición. Si nosotros le quitamos esos tirantes, pues el poste va a estar así. Los estrógenos, las hormonas, tienen sus periodos de presencia. Cuando nosotros agregamos esas hormonas, como que esos tirantes se aflojan, entonces la vena va perdiendo cierta capacidad, entonces de capacidad de hacer su función. Por eso inclusive vamos a hablar luego de los venotónicos, o sea, la vena perdió su tono por efecto hormonal, entonces le damos un venotónico, le da tono a la vena, el tono muscular, le da fuerza a la vena para que mejore el retorno venoso y disminuir los síntomas. Entonces las hormonas de alguna manera, o trastornos hormonales, si esta mujer tiene un exceso o una falta de ciertas hormonas, entonces va a tener más o menor síntomas o la aparición de varices. O todos los síntomas de varices. Hay muchas mujeres que justo 2-3 días antes de que empiecen a arreglar su periodo menstrual, tienen todos los síntomas de las varices. A esto, ¿cómo le llamamos? Síndrome varicoso premenstrual. Viene la menstruación y, como por arte de magia, empieza a liberar un poco más esos líquidos, se quita el congestionamiento y empiezan a disminuir las molestias. ¿Qué hacemos? Bueno, un venotónico, un poquito diurético, disminuimos la cantidad de ingesta de sal esos días y como la mujer mejora enormemente. De tal manera que si las hormonas, sea de la propia mujer con alguna alteración hormonal o bien la ingesta de hormonas, va a tener una repercusión sobre el sistema venoso. Amén de otras circunstancias, ¿no? Ya que si tiene quistes mamarios, es decir, hay que analizar muy bien. No, pues es que
tomo pastillas anticonceptivas. No, pero tengo el dispositivo, tengo el parchecito o tengo el... ¿Sí me explico? Son hormonas de liberación más lenta. Entonces, hormonas son hormonas. O la otra, no, es que yo tomo hormonas naturales. O la mujer en la fase premenopáusica, menopáusica o posmenopáusica, de alguna forma son hormonas. Y luego preguntamos, ¿los síntomas se agravaron ahora que empezó a tomar estas pastillas? Efectivamente. Entonces hay una correlación directa entre la presencia, la existencia, la ingesta de hormonas y la aparición de las varices. En esas etapas entonces la mujer cuando empieza a arreglar empieza con cierto tipo de varices, aunque esto no quiere. Yo tengo un jovencito de 13 años de Fresnillo muy operado de varices, 4 mujeres de 14 años operadas de varices primarias, varices ahí. Y la persona más grande que opera, 94 años de edad. ¿Por qué? Tenía una úlcera varicosa, una monjita de centro hospitalario. Entonces, en ese rango de edad, imagínate, de los 14 a los 94 años de edad. Esta monjita tenía 30 años con una úlcera, ya me cansé y se le curó su úlcera. Tal vez murió al año y medio de otra cosa, no, pero su úlcera cicatrizó. De tal manera que me decían el rango. Pero sí, el mayor número de nuestra consulta es la mujer en etapa menstruante, de los 15 a los 45 años de edad. Los síntomas se agravan de los 45 a los 52, 53, la fase premenopáusica, menopáusica y posmenopáusica. Y las personas que más operamos de varices, que requieren ese tratamiento, va de los 45 a los 60 años de edad en promedio. Claro. No sé si quedó claro más o menos la respuesta. Muy bien, sí. Vamos a ir a la pausa, si me lo permiten, ahorita regresamos a la pausa y regresamos en un momento más. Interesante el tema, las varices. ¿Sabías que las venas tienen unas válvulas que funcionan en un solo sentido y hacen que la sangre circule hacia el corazón? Si las válvulas se debilitan o lesionan, la sangre puede devolverse y acumularse en las venas. Esto hace que las venas se hinchen, lo cual puede causar varices. ¿Sabías que el primer factor para la aparición de las varices es la herencia? Si en una familia hay una persona con varices, los descendientes las heredarán con mucha facilidad. En realidad, lo que se transmite de padres a hijos es la predisposición. Estamos de regreso y platicando en este interesante tema sobre las varices. Quédese con nosotros. Es interesante que usted sepa y conozca y reconozca cómo empieza este gran problema de salud. Seguramente algún familiar suyo puede estar desarrollando algunas varices y no se dé cuenta. Bueno, están los especialistas aquí para que escuchen y retomen sus experiencias de ambos. Doctor Jaime Azuela, en cuanto a esto que conocemos como menopausia, que muchas personas o mujeres siguen tomando estas hormonas, como ya lo mencionaba el doctor Abel Jiménez, ¿influye mucho en la menopausia en que se desarrollen más las varices? Tiene sus implicaciones. Ya lo comentaba el doctor Abel acerca de lo que son el factor hormonal, que es uno de los factores más importantes en el sentido de, hablando específicamente de las mujeres, que son las que tienen un mayor riesgo precisamente por estos altibajos en las hormonas. Cuando una mujer llega a la menopausia se junta con otro factor importante, que es la edad. La edad por sí sola también debilita ese tono muscular del que ya nos comentaba el doctor. Al paso de los años, el tono de las paredes vasculares empieza a decaer y esto por sí solo puede ocasionar o predisponer a la aparición de las varices. Si aparte de esto tenemos un desequilibrio hormonal que, aunque sea normal, como en el caso de la menopausia, no deja de ser un desequilibrio, pues obviamente los factores empiezan a ser mayores para el desarrollo del problema. Por supuesto que depende no solo de un factor. Es muy importante que ahí en casa los espectadores queden bien claros en que no se trata de un solo factor, y esa es la complicación que tiene también el tratamiento de este tipo de cuestiones. Influye todo tipo de cosas, la actividad, como ya lo veíamos, el sobrepeso,
alteraciones fisiológicas como son el embarazo, también las cuestiones hormonales y por supuesto la edad, que es algo de lo que no nos podemos salvar al paso del tiempo. Entonces en estos casos sí es muy importante tenerlo en cuenta porque pueden ser contribuyentes, pero también podemos ver personas que están atravesando la menopausia con sobrepeso y demás y pueden tener venas en sus piernas perfectamente normales. Es más una cuestión de la interacción de estos factores y cómo estos contribuyen al desarrollo de la enfermedad. Claro. Doctor, a ver, Jiménez, ya nos vamos a ir metiendo a esto que se llama diagnóstico y tratamiento. Es interesante y bueno, pues por los tiempos que tenemos, ¿verdad? Reducidos, tendríamos que hacer 2 o 3 programas a hablar de lo que hoy hay nuevo. ¿Cómo diagnostico a esta persona que tiene varices y cómo voy a desplantar el tratamiento? Porque bueno, hoy existen muchas cosas, usted lo sabe, y con la medicina muy avanzada que tenemos hoy en día. ¿Y cómo vamos a ir viendo el pronóstico de esta enfermedad? Doctor Tapia, yo creo que el tema de las varices específico en la consulta, que para el angiólogo es el 70% de su consulta, el otro 20% lo constituye el pie diabético y sus complicaciones, y el otro 10% algunos síndromes de Raynaud, otro tipo de enfermedades carótidas, en fin. El 70% entonces de las personas que padecen varices es muy interesante porque el diagnóstico en el 98-99% lo hacemos en el consultorio, simple y sencillamente con la historia clínica, los síntomas que ya mencionó: dolor, pesadez, hormigueo, cansancio, calor, comezón, ardor, hinchado y calambres. Esos 9 son los síntomas. Puede haber uno o los 9 síntomas, para empezar. Obviamente, a todo paciente con insuficiencia venosa o con varices que nos viene a mostrar sus piernas, tenemos que ponerle una bata, ponerlo en un banquito de pie, en un banco, y observar qué es lo que él considera o ella considera como problema de varices. Porque, como repito, pues una vena chiquitita o pues, simplemente usted le va entrando con una venda, ya vimos algunas imágenes, una venda en la pierna, una mancha color ocre, café, o una úlcera varicosa, o aquella señora que tuvo su parto hace 15 días y que se le ven grandes varices complicadas con una varicotromboflebitis. El diagnóstico es muy sencillo, pero súper sencillo en el consultorio. El 98% de los pacientes salen con un diagnóstico. Y entonces cuando usted sabe lo que tiene el coche, sabe cómo arreglarlo. Cuando usted tiene el diagnóstico de una apendicitis, no hay duda, es una apendicitis. A veces se lleva sorpresas, por eso se deja ese pequeño margen y se llama laparotomía exploradora, ¿verdad? Deja un pequeño margen por si fuese otra cosa. Pero en el 98% de los casos podemos diagnosticar en el consultorio, con la observación, con el interrogatorio y ayudado de un Doppler sencillo. Un examen, ese es el verdadero ultrasonido, no el ecógrafo. Al doctor le da una ecografía de la vesícula, pero el ultrasonido es el sonido mismo aumentado. Es el Doppler, es efecto Doppler, y es un aparatito sencillo, grande o como se quiera, que aunado a la ecografía se llama duplex, ¿verdad? Que claro, da más información, pero con un ultrasonido sencillo, fácil, portátil, podemos poner en ciertos puntos, analizar el territorio venoso superficial, identificar dónde nace la insuficiencia venosa, dónde está el origen que me está generando aquellas grandes varices que repercuten en la pierna. Generalmente son varices que nacen a nivel del callado, decimos, de la ingle, ahí donde se une el sistema venoso superficial con el sistema profundo. Ahí hay una válvula, como lo hemos visto, es una válvula check, que cuando la sangre va hacia arriba, la válvula se abre. Con los embarazos, con cualquier mecanismo que haga que se destruya la válvula, la sangre va a refluir y, como decía el doctor, entonces por gravedad, por presión, esa sangre va a ir hasta el tobillo y poco a poco se va a ir distendiendo, como usted llenar un globo. Primero se llena de abajo, pero no hay que tratarlo de abajo, hay que cerrar la llave donde nace el problema. Y eso es muy sencillo. Inclusive haciendo algunas maniobras de percusión, maniobras de Valsalva, podemos identificar sin aparato dónde nace el problema. Y ahí es la experiencia. Los nuevos angiólogos, lamentablemente, los jóvenes, todo es mandar a hacer un ultrasonido, un ecoduplex, ¿no? En el consultorio, teniendo nuestro equipo, teniendo nuestro Doppler,
una buena clínica, una buena historia clínica, una buena exploración. Oiga, no, que nada más aquí, no. Se quita el pantalón, se pone la bata y es lo que vamos a hacer para diagnosticar. Si queremos hacer un buen diagnóstico, y ahí podemos determinar ahora sí cuál va a ser el tratamiento a seguir. Claro. Muy bien, buen punto que nos ha mencionado el doctor Abel Jiménez sobre el diagnóstico, cómo identificar este gran problema. Vamos a la pausa y regreso en un momento más. ¿Sabías que las varices se tratan con cambios de estilos de vida y procedimientos médicos? Los objetivos de tratamiento son aliviar los síntomas, prevenir las complicaciones y mejorar el aspecto físico. ¿Sabías que el tratamiento para dicha enfermedad depende de la severidad de las varices y se divide en médico, llamado escleroterapia, es decir, inyecciones, así como quirúrgico? Estamos de regreso y ya en esta última parte sobre el tema de las varices. Bueno, pues ya se ha tocado puntos importantes e interesantes de cómo se va desarrollando en las etapas de la vida, por qué aparecen las varices. Y bueno, yo quiero preguntarle al doctor Jaime Azuela, ¿qué hay en el tratamiento, en los nuevos tratamientos que hoy existen, en el primer nivel de atención y posteriormente, cuándo envío yo al paciente al angiólogo? Bien, en cuanto al tratamiento, lo básico y primordial y realmente es el tratamiento más barato es los cambios en el estilo de vida, lo que es la disminución del peso, la realización de actividad física. En algunas ocasiones no se pueden modificar las condiciones laborales, pero se pueden modificar en algunos momentos la realización de ejercicio durante la jornada laboral, sobre todo en aquellas personas que pasan mucho tiempo de pie. Ya en cuanto a fármacos, obviamente tenemos disposición de distintos medicamentos que ayudan a esto. Ya mencionaba el doctor el caso de los flebotónicos, aquellos medicamentos que ayudan a mantener un mejor tono en las paredes de los vasos. En el primer nivel de atención en la institución contamos únicamente con un medicamento que más sirve para tratar de que mejore la circulación, favoreciendo el paso de los glóbulos rojos, pero no necesariamente sirve para tratar propiamente el defecto de las venas. De hecho, como terapias de carácter oral, realmente no existe ninguna que vaya orientada hacia la curación de las varices. Básicamente ayudan a la circulación, pero pues no regulan el problema primario. Hay otro tipo de terapias que ya nos las comentará el doctor Jiménez, como son la escleroterapia e incluso las cirugías. Y pues nosotros vamos a tratar de mantener al paciente, sobre todo en las varices, de acuerdo a la sintomatología y de acuerdo a los cambios que el paciente esté efectuando y a la sintomatología que reporte después de esos cambios. Si nosotros no notamos que existe mejoría, entonces es momento de que entre el angiólogo en acción y resuelva con su ciencia esta situación. Adelante, doctor. Bien, yo creo que tendríamos 5 grados de problema. La paciente que tiene únicamente síntomas de varices, medidas generales, medidas de mejoramiento de higiene venosa. Ejercicio, levantar los pies. Dice, doctor, ¿cómo tengo 8 muchachillos? ¿Cómo voy a estar ahí con los pies levantados? O sea, llega mi esposo y hay que trabajar. Bueno, tiene síntomas de varices, ciertos ejercicios, caminar de puntitas, en fin, hacer bicicleta. No tiene varices mayores, eso está claro. Tiene grandes varices, el ejercicio le va a afectar más. Es que haya mujer que se levanta en la mañana, normalmente, empieza su día a las 7, a las 6, 7 de la mañana, 4 o 5 de la tarde está que no aguanta sus piernas, tiene grandes varices. Ahora el doctor le recomendó que se levante temprano y que haga ejercicio, pues ya no va a esperar a las 5 o 6 de la tarde a tener los síntomas, ahora los tiene desde las 10, 11 de la mañana, ¿los aceleró o los acortó? Entonces, grado 1, medicamentos venotónicos, a veces las medias elásticas de suave, mediana o alta compresión, de acuerdo al grado de problema. En el grado 2, varículas, telangiectasias, venas reticulares
escleroterapia, es decir, la aplicación de una sustancia química que va a quemar, se oye mal, va a irritar la vena y el cuerpo poco a poco la va a ir absorbiendo hasta que ésta desaparece. Es muy clásico, ahorita que se van a la playa, llegan corriendo, doctor, ahora sí quiero que me quite las varices. Lo ideal es tratarlas en diciembre, cuando hace frío, no antes de ir a la playa, porque bueno, tiene sus indicaciones. Luego viene la láser terapia, el Nanidium YAG, el láser que se inventó, pero que da unos resultados muy parecidos entre la escleroterapia y el láser. Las varices mayores, cuando hay una insuficiencia venosa mayor, hay una incontinencia de una válvula, es quirúrgica. Hay reflujo de la vena, hay que operarle, y más el otro grado, el 5º grado, complicación de las varices, gran comezón o eczema varicoso, varicotromboflebitis, úlcera varicosa o la ruptura de una vena. Son las 4 o 5 complicaciones que se presentan, definitivamente ya son complicaciones de las varices, es quirúrgico. Entonces, doctor, es que yo no quiero operarme. No es lo que quiera, es lo que esté indicado, lo que le va a aliviar a usted. Entonces, esos son los 5 tratamientos: medicamento, escleroterapia, láser-terapia, cirugía. Y la cirugía, bueno, ¿qué tipo de cirugía? Una microcirugía, pequeñas incisiones, puede ser cirugía ambulatoria, puede ser una cirugía de corta estancia, con muy buenos resultados, nada de estar acostado ahí mucho tiempo, ¿no? Estéticamente, pequeñas incisiones para evitar daño linfático, es decir, una serie de circunstancias que ya afortunadamente los angiólogos, los cirujanos vasculares en Aguascalientes, en nuestro medio, tienen bien establecido, buenos tratamientos quirúrgicos, todos operan perfectamente bien. Cuando está indicado hay que operar y no dejar que el paciente decida qué hacerse. Claro, facilitar las circunstancias para que aquel tratamiento se lleve a cabo y resolver este problema, que es un problema de salud bastante complejo, bastante intenso, que genera enorme cantidad de días hábiles de no trabajo e incapacidades. Gracias, doctor. Doctor Jaime Azuela, ¿qué nos dejaría, qué aterrizaría aquí en sus conocimientos que hemos plantado aquí a todo nuestro teleauditorio? Pues primero, tener en cuenta que esta es una enfermedad muy común, que muy probablemente una buena parte de las damas que nos ven en sus hogares la padecen o la van a padecer en algún momento de su vida, y que hay factores que las provocan que podemos modificar. Ya lo veíamos, el peso, el ejercicio, demás, que siempre es conveniente tener en cuenta para evitar no solo este proceso de enfermedad, sino también algunos otros, como puede ser diabetes, hipertensión. Y pues todo está en los hábitos saludables. Si nosotros tratamos de mantener hábitos saludables, lo más probable es que no nos alcancen la mayoría de las enfermedades, y las que nos lleguen a alcanzar tendremos mejores probabilidades de éxito al tratarlas. Claro, yo creo que la mejor medicina es la más barata, es la prevención más que nada, como lo acaban de mencionar ambos. Dedicarle un poquito a nuestra salud, porque hoy día pues esta vida estamos tan intoxicados, tan patológicos, todo nos hace daño, fumamos, el tabaquismo también forma parte muy importante en el desarrollo también de las varices. Bueno, yo le quiero agradecer al doctor Abel Jiménez Armas. Gracias, doctor, como siempre, por su tiempo y por haber estado con nosotros en este gran tema de las varices. Al contrario, muchas gracias a ustedes y aquí estaremos cuando se nos requiera, con mucho gusto. Doctor Jaime Azuela, muchas gracias por su intervención. Gracias. Doctor, muchísimas gracias, igualmente poniéndonos a sus órdenes. Doctores, como último, ¿dónde lo pueden encontrar, doctor? Bueno, pues la gente sabe, la México, o la brasileña, la Franco, la México Franco-brasileña, acá por el oriente de la ciudad, ahí estamos a sus órdenes. Todo paciente que venga, yo creo que es una consulta barata, rápida, fácil, todo el mundo encuentra una solución a su problema de varices. ¿Teléfonos, doctor? 972-5050 y 24, y pues nos encuentran en la sección amarilla. Doctor, ¿dónde lo pueden encontrar? En la unidad de medicina familiar número 10, ahí me encuentran por las mañanas, lo que se ofrezca a sus órdenes. Gracias. Gracias, yo soy el doctor Jorge Tapia y los espero el próximo sábado aquí en Línea Médica. Cuide su salud, cuídese de las varices. ¿Sabías que el tratamiento médico se utiliza en las varices grado 1 y 2 y consiste en la administración de un medicamento específico dentro de las venas enfermas, utilizando jeringas con agujas muy finas para que no produzcan dolor? Este medicamento, al estar en contacto con las paredes de las venas, produce una reacción inflamatoria que hace que las paredes se peguen entre sí, evitando que la varice pueda reproducirse.
Esta fue una producción de Aguascalientes TV.